Si vieras a este depredador en el papel, lo rechazarías. Demasiadas debilidades, demasiadas desventajas, demasiadas cosas que no deberían sobrevivir al primer contacto con la realidad. Y, sin embargo, lo hicieron. Entonces, ¿qué regla rompió o en qué regla nos equivocamos? En teoría, se supone que los depredadores siguen una fórmula muy clara. Necesitan velocidad para acortar distancias, fuerza para dominar a sus presas, sentidos agudos para localizar objetivos antes de que se agoten. Y sobre todo, necesitan eficiencia. Cazar es caro. Fallar con demasiada frecuencia, malgastar demasiada energía o confiar en la estrategia equivocada y la naturaleza los elimina rápidamente de la ecuación. Por eso la mayoría de los depredadores se ven y se comportan como lo hacen. A lo largo de millones de años, la evolución elimina todo aquello que no les ayuda a ganar. Pero este depredador no encaja en esa fórmula. De hecho, la viola a la vez. Caréis de la velocidad que solemos asociar con los cazadores exitosos. Opera en condiciones que dificultan enormemente la detección de presas. Su estrategia de caza parece lenta, arriesgada y de alto consumo de energía. En entornos donde un solo error puede significar la inanición, elige métodos que parecen casi imprudentes. Según los estándares que suelen aplicar los biólogos, este diseño no debería perdurar. Aquí es donde comienza la paradoja. Cuando los científicos observan a los depredadores que fracasan, las razones suelen ser obvias. Son superados por cazadores más rápidos. Sus presas desaparecen. Su consumo de energía es demasiado alto. Su entorno cambia más rápido de lo que pueden adaptarse. La extinción sigue. Este patrón se repite una y otra vez a lo largo de la historia de la Tierra. Y cuando los investigadores examinaron por primera vez las características de este depredador, muchos esperaban el mismo resultado. Los cálculos no cuadraban. Los márgenes eran demasiado estrechos. Los riesgos eran demasiado altos. Lo que hace esto aún más desconcertante es que el depredador no solo sobrevive, persiste, ocupa un nicho extremo donde los errores son costosos y los recursos escasos. Sigue cazando con éxito en un mundo que parece estar en su contra. Generación tras generación, demuestra que las predicciones originales estaban equivocadas. No ligeramente equivocadas, fundamentalmente equivocadas. En esta etapa, es tentador asumir que algo debe faltar en la ecuación. O bien el depredador tiene una ventaja oculta que no era obvia al principio, o bien nuestra comprensión de qué hace que un depredador tenga éxito es incompleta. Y esta segunda posibilidad es la más incómoda, ya que sugiere que algunas de las reglas en las que nos basamos para explicar la vida en la Tierra podrían funcionar solo la mayor parte del tiempo, no siempre. Los científicos son cautelosos con afirmaciones como esta. A la biología no le gustan las excepciones sin explicación. Todo aparente milagro suele ser un sistema que aún no entendíamos del todo. Pero en este caso, cuanto más investigaban los investigadores, más extraña se volvía la situación. Las debilidades del depredador eran reales, sus limitaciones mensurables. Y, sin embargo, el resultado se negaba a coincidir con la predicción. Así que la pregunta ya no es si este depredador debería existir. Claramente existe. La verdadera pregunta es ¿por qué? ¿Qué clase de sistema permite que algo tan aparentemente defectuoso siga triunfando en un entorno que castiga la ineficiencia? ¿Qué nos dice esto sobre cómo funciona realmente la evolución cuando las condiciones se vuelven extremas? Porque si este depredador no fue diseñado para ganar según las reglas que conocemos, ¿por qué no desapareció? Los depredadores tienen éxito por razones muy específicas, y este no tiene casi ninguna de ellas. Para entender por qué este depredador no tiene sentido, primero debemos comprender cómo se supone que funcionan. En todos los ecosistemas y a lo largo del tiempo, los depredadores exitosos siguen un conjunto de reglas sorprendentemente consistente.
Estas reglas no son opiniones, se basan en cálculos energéticos, estadísticas de supervivencia y millones de años de ensayo y error evolutivo. Cuando los depredadores las siguen, prosperan. Cuando no, desaparecen. La primera regla es la eficiencia energética. Cazar cuesta energía, y la energía lo es todo. Un depredador debe obtener más calorías de su presa de las que gasta buscando, persiguiendo y matando. Por eso, la mayoría de los depredadores cazan con frecuencia y a bajo costo, o rara vez, pero con altas tasas de éxito. Los lobos cazan en manada para reducir los fracasos. Los grandes felinos recurren a emboscadas explosivas para terminar sus cacerías rápidamente. Los tiburones planean eficientemente para conservar energía. Si se desperdicia demasiado esfuerzo, se muere de hambre. La segunda regla es la velocidad o la potencia, a menudo ambas. Los depredadores deben acortar distancias rápidamente o dominar a sus presas con decisión. Las presas sobreviven huyendo, escondiéndose o contraatacando. Los depredadores que dudan o se mueven lentamente pierden sus presas. Por eso, la evolución favorece cuerpos aerodinámicos, músculos potentes y armas como garras, dientes o mandíbulas aplastantes. Incluso los depredadores lentos suelen compensar esto con una fuerza abrumadora o posiciones de emboscada que eliminan la necesidad de perseguirlos. La tercera regla es la fiabilidad de los sentidos. Los depredadores deben detectar a sus presas antes de que éstas los detecten a ellos. La vista, el olfato, el oído, la electrorecepción, cualquiera que sea el sentido dominante, debe funcionar de forma constante. Si se pasan por alto demasiadas señales, se caza a ciegas. Esto es especialmente crítico en entornos donde las presas son escasas. En esos lugares, no detectar alimento no solo es un inconveniente, sino también fatal. La cuarta regla es un entorno predecible. Los depredadores exitosos se adaptan a su entorno. Comprenden dónde se mueve la presa, cuándo aparece y cómo cambian las condiciones. Los ritmos estacionales, los patrones migratorios y las redes tróficas estables reducen la incertidumbre. Cuanto más impredecible sea el entorno, mayor será el riesgo. La mayoría de los depredadores no pueden permitirse un alto riesgo por mucho tiempo. Ahora bien, aquí es donde la contradicción empieza a tomar forma. Este depredador viola estas reglas una a una. Su estrategia de caza no consume mucha energía. Opera en condiciones donde cada caza exige un esfuerzo enorme. La velocidad, en el sentido tradicional, es limitada. El entorno en el que caza no es predecible, sino hostil, oscuro e implacable. La información sensorial es incompleta, distorsionada o retrasada. Desde la distancia, parece un sistema diseñado para fallar. Desde una perspectiva biológica, aquí es donde la extinción suele entrar en juego. Los depredadores con altos costos energéticos y tasas de éxito poco fiables no tienen segundas oportunidades. La selección natural es despiadada. No recompensa la valentía ni la persistencia. Recompensa la eficiencia. Y cuando falta la eficiencia, las poblaciones colapsan. Eso es exactamente lo que los científicos esperarían aquí. En teoría, el balance es negativo. Demasiado esfuerzo, demasiada incertidumbre, demasiada dependencia de éxitos excepcionales. Todos los modelos conocidos predicen un declive. Este depredador debería tener dificultades para reproducirse, para alimentarse y ser desplazado lentamente por competidores mejor adaptados a las reglas. Pero eso no sucedió. En lugar de colapsar, el sistema se sostiene. En lugar de desaparecer, el linaje continúa. Y eso nos lleva a una conclusión incómoda. O este depredador tiene una ventaja oculta que reescribe la ecuación, o la ecuación misma está incompleta, porque según todas las reglas conocidas sobre cómo deben actuar los depredadores, este debería ser el momento en el que termina la supervivencia. Y entonces, empiezan los verdaderos problemas. Incluso si fueras generoso e ignoraras el primer conjunto de contradicciones,
Aquí es donde el diseño realmente se desmorona, porque el entorno en el que opera este depredador no solo es desafiante, sino también activamente hostil. Las condiciones aquí castigan los errores al instante. La visibilidad es limitada, la orientación es inestable, la distancia es engañosa. Encontrar comida no es cuestión de buscar con más ahínco, sino de soportar largos tramos donde no ocurre nada en absoluto. La mayoría de los depredadores no pueden sobrevivir a ese tipo de incertidumbre. Si se saltan demasiadas comidas, el cuerpo comienza a bloquear sus sistemas. Luego vienen los límites biológicos. Este depredador no está diseñado para una recuperación rápida. No puede huir fácilmente del peligro. No puede simplemente cambiar de fuente de alimento si las condiciones cambian. Su estructura corporal lo encierra en una estrategia limitada, y esa estrategia ofrece muy poco margen de error. Las lesiones son costosas. Las cacerías fallidas son caras. Incluso el movimiento básico exige una inversión constante de energía. En la mayoría de las especies, estas limitaciones provocarían un rápido declive. La ecuación energética empeora las cosas. Cada intento de alimentarse requiere un enorme esfuerzo antes de que sea posible obtener una recompensa. Larga preparación, larga ejecución, larga recuperación. No hay garantía de éxito ni atajos para reducir el coste. En ecosistemas donde abundan las presas, los depredadores pueden permitirse la ineficiencia. Aquí, no. Este es el tipo de desequilibrio energético que los modelos evolutivos consideran insostenible. Con el tiempo deberían mermar las poblaciones, hasta que la reproducción ya no pueda compensar la pérdida. Lo que hace que esto sea especialmente perjudicial es que estos problemas no existen de forma aislada, se acumulan. Un entorno hostil amplifica los límites biológicos. Los límites biológicos magnifican los costos energéticos. Los costos energéticos reducen la tolerancia al estrés ambiental. Cada debilidad alimenta a la siguiente, generando una reacción en cadena que normalmente termina siempre de la misma manera, la extinción. Este es el punto donde los científicos dejarían de esperar la supervivencia y comenzarían a buscar evidencia fósil del fracaso, un experimento efímero, un linaje que no se adaptó con la suficiente rapidez, un recordatorio de que la naturaleza no negocia con los malos diseños. Sin embargo, aquí, ese final nunca llegó. El depredador no se desvaneció, no se retiró a márgenes más seguros. Persistió, generación tras generación, en condiciones que deberían haberlo aniquilado por completo. Por eso importa este momento, porque si sobrevivir fuera solo difícil, podría atribuirse a la suerte, pero la dificultad ya no es lo que vemos. A estas alturas, las probabilidades no solo son bajas, sino que están tan en su contra que la supervivencia deja de tener sentido. A estas alturas, la supervivencia no debería ser improbable, debería ser imposible. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Y este es el momento en que la historia cobra sentido. Porque el depredador, que nunca debería haber funcionado, no es un monstruo de mito ni una pesadilla extinta, está vivo hoy. Es el cachalote. El cambio no se produjo por un solo momento dramático, sino por patrones que se resistían a desaparecer. A medida que los científicos comenzaron a observar a este depredador más de cerca, no solo dónde vivía, sino también cómo se comportaba, surgió algo extraño. La debilidad que esperaban ver nunca se plasmó en los datos. En lugar de pánico en condiciones hostiles, hubo control. En lugar de ineficiencia, hubo precisión. Lo que desde afuera parecía una lucha, ocultaba un sistema interno que funcionaba mucho mejor de lo que se suponía. Las primeras pistas provinieron del comportamiento, no de la anatomía. Los investigadores notaron que este depredador no reaccionaba ciegamente a su entorno. Lo interpretaba, no visualmente ni a través del olfato, sino mediante un sentido que le permitía mapear el espacio donde no hay luz.
Movimientos que antes parecían lentos y arriesgados, ahora parecían deliberados. Largos periodos de aparente inactividad no eran tiempo perdido, sino preparación. El depredador no perseguía una oportunidad, la estaba esperando. Entonces se dio cuenta de que sus cacerías no eran caóticas, sino estructuradas. Lo que parecían inmersiones aleatorias seguían patrones repetibles. La profundidad, el ritmo y el movimiento se alineaban de forma que sugerían planificación, no casualidad. Este depredador no compensaba sus limitaciones, las utilizaba. El entorno que parecía hostil no estaba siendo combatido, sino explotado. Aún más sorprendente fue la incomprensión que se había generado sobre su uso de energía. Los científicos comenzaron a ver señales de una eficiencia extrema donde no se esperaban. En lugar de quemar energía constantemente, el cuerpo adoptó modos de conservación que le permitieron funcionar donde otros depredadores colapsarían. El coste de cada cacería era alto, pero la frecuencia era baja y la recompensa enorme. La ecuación se había mal interpretado, no calculado mal. Este fue el punto de inflexión. El depredador no había sobrevivido rompiendo las reglas por completo, sino operando en un espacio que éstas nunca habían considerado del todo. Sus habilidades fueron invisibles durante mucho tiempo, porque no parecían espectaculares a simple vista, sin explosiones de velocidad, sin armas evidentes, sin movimiento constante, solo un sistema silencioso, perfectamente adaptado a condiciones que la mayoría de los seres vivos evitan por completo. Una vez que esta capa oculta se hizo visible, la narrativa cambió. Lo que parecía un fracaso se reveló como especialización. Lo que parecía riesgo era en realidad control. El depredador no estaba mal diseñado, sino diseñado para un mundo que apenas comprendemos. Y una vez comprendido esto, lo imposible de repente cobró sentido. Este depredador no sobrevive rompiendo las reglas, sobrevive jugando un juego diferente. Lo que finalmente quedó claro es que este depredador nunca intentó ganar como esperamos. No fue diseñado para la velocidad en espacio abierto, ni para el combate constante, ni para la persecución incesante. Todo su sistema está diseñado para la paciencia, la sincronización y la precisión en un entorno donde los errores son fatales. En lugar de depender de la visión, utiliza el sonido como su principal arma, convirtiendo la oscuridad en una ventaja en lugar de una debilidad. En lugar de moverse constantemente, alterna entre el esfuerzo extremo y el descanso extremo, lo que permite que su cuerpo se recupere de maneras que le permiten sobrevivir durante décadas. El sistema funciona porque cada parte se apoya en las demás. El depredador se sumerge profundamente, no para perseguir, sino para acceder a presas que casi no existen en ningún otro lugar. Esas inmersiones son costosas, pero están calculadas. Cada cacería exitosa proporciona suficiente energía para justificar el riesgo, y los largos periodos de recuperación previenen el agotamiento. Lo que parece ineficiente solo lo parece si se espera una caza frecuente. Este depredador no lo necesita. Juega a largo plazo, medido en horas, días e incluso años. Aquí es donde nuestras suposiciones se desmoronaron. Durante mucho tiempo, la fuerza se consideró el objetivo evolutivo definitivo. Más rápida, más grande, más agresiva. Pero la evolución no optimiza la dominancia, sino la persistencia. La supervivencia no se trata de ganar todos los encuentros, se trata de no perder los que importan. Este depredador demuestra que un diseño puede parecer frágil, arriesgado, incluso defectuoso, y aún así ser perfectamente adecuado para su nicho. Esa constatación cambia mucho más que la forma en que percibimos a este animal en particular. Nos lleva a una pregunta más amplia sobre la vida misma. ¿Cuántas especies hemos malinterpretado porque no se ajustan a nuestras expectativas? ¿Cuántos sistemas parecen fallidos simplemente porque los evaluamos con las reglas equivocadas? En entornos extremos,
El éxito a menudo parece silencioso, lento y extraño, no dramático. La historia de este depredador no es una historia de poder, es una historia de alineación. Cuerpo, comportamiento y entorno trabajan en conjunto con tanta precisión que lo que antes parecía imposible se vuelve inevitable. Y eso es lo que la hace inquietante, en el mejor sentido. La naturaleza no se doblegó para que este depredador sobreviviera. El depredador encontró una forma de existir donde casi nada más podía. Y si este depredador puede sobrevivir así, ¿en qué más estamos completamente equivocados?